Arturo Corcuera es uno de los portaestandartes de la generación del 60 que reúne a nombres memorables de la poesía peruana. Tiene más de 20 libros publicados y ha ganado premios en distintos países, empezando por casa, el Premio Nacional de Poesía, por este libro que ha cumplido 50 años de su primera edición, Noé Delirante. Esta arca fue construida con muy buena madera para resistir las procelosas aguas de la poesía, no solamente peruana, Arturo. Bueno, sí, realmente ha tenido mucha acogida también en el extranjero, lo han traducido a varios idiomas, se ha reproducido mucho y verdad que hay muy buenas opiniones sobre el libro. ¿Cuándo comenzaste a construir esa arca? Yo creo que siempre, ¿eh? Porque ¿sabes qué? Yo de niño viví en el puerto de Salaberry, entonces ahí estuve hasta los 10 años y entonces me familiaricé con la fauna marina, los pájaros, los bichos de los arenales, los pescados. Entonces, después, en ese entonces mi padre era juez de primera instancia en Contumasá, y entonces yo iba a pasar las vacaciones a Contumasá y me familiaricé con todos los pájaros del monte, con todos los animales del mundo. Y yo creo que eso fue ir ya edificando, ir cimentando lo que vendría después de hacer el Noé Delirante. Te familiarizaste también con las barcas, por supuesto, están en Salaberry, ¿no? Claro, claro que sí. Y me enseñó el mar a cantar y a embrevecerme. Y también me despertó el deseo, el ansia de viajar. ¿Y cómo fuiste seleccionando los animales que ibas a llevar en tu barca? No, ellos se impusieron, fueron haciendo como se les ocurrió. Ellos se impusieron. Lo que pasa es que como yo venía de la infancia, porque lo escribí joven, me incliné por los animalitos pequeños primero, que fue la primera arca, ¿no? Pero después ya entré con los animales mayores que yo había visto en los grandes zoológicos cuando había viajado. Todo el libro está hecho siguiendo la historia bíblica. Bueno, he seguido un poco la secuencia de la historia bíblica, claro, pero la he modificado también, ¿no? Porque el arca no encalla en el monte de Ararat, sino en el monte que está al lado de mi casa. Eso te iba a preguntar además, porque esa arca sigue navegando, ¿alguna vez encontrará su Ararat definitivo como en la historia bíblica? No te olvides que Noé vivió 950 años, entonces yo dilaté todavía más su vida y lo traje hasta la edad contemporánea. Pasa por Hollywood e incorpora los animales del imaginario cinematográfico, al ratón Mickey, al pato Donald, al Ciro Peraloca, todo eso. ¿Cuántas ediciones se han hecho de Noé Delirante, Arturo? Mira, oficiales son 13 ediciones. Oficiales, hay que ratificar eso, ¿no? Hay piratas, que también tengo 2. Y ahora con esta oportunidad se ha hecho un facsimilar de la primera edición, además de esta, y un editor me ha regalado 9 ejemplares de una edición solamente para mí. La primera edición tenía... Dibujos de Nakamura. De Nakamura. De Félix Nakamura. De Félix Nakamura, claro que se lo solicitó Javier Soloburi, yo no sabía que dibujaba. Y luego fue la de... La segunda edición fue en España. Y salió sin ilustraciones. Pero con prólogo de Carlos Busoni. Y la tercera fue con Tilsa. Y Carlos Milla, la grande. Esa es la de Milla Batres, ¿no? La edición de Milla Batres. Esa es la que yo más recuerdo. ¿Qué significó trabajar con Tilsa? Bueno, aparte de lo
maravillosa que era, me dejó sorprendido de su generosidad, ¿no? Porque ilustró todas las fábulas de ese momento, todas. Y además declaraba en las entrevistas que le daban, decía que me agradecía porque el Noé le había despertado la imaginación y le había hecho dibujar que ella no dibujaba. Me encantan los epígrafes del Génesis. Por ejemplo, Noé bebió de su vino y se embriagó. Y además le dio diablos azules. Claro, por eso es que los caligramas, por eso hago los caligramas, porque está viendo imágenes así. Y también hago la fábula de la parra bohemia, pues insinuando la jarana, se embriaga Noé, ¿no? Haces caligramas y también esta nave parece una nave de experimentos, porque, por ejemplo, tienes desde haikus como la cebra que se quedó atrapada en la ventana, hasta prosa poética con la historia de León y el espejo desmemoriado, o la jirafa cuentera, la cangura y el valle de las lágrimas. Claro, es que es un libro muy rico en sugerencias, en episodios, ¿no? Porque todo eso te sugiere la vida de Noé, ¿no? Y seguir un poco la secuencia y tantos animales, ahí puedes contar mil historias fabuladas a través de ellos. Me permitió contar lo que se me ocurría, ¿no? Y me divirtió bastante, ¿no? Otro experimento es la fábula de las 1000 caras del reloj, donde las manecillas son claro, el tiempo vuela o la flecha en cambio. Claro, mira, por ejemplo, ahora me están haciendo un reloj con eso. Un reloj en verdad, pero en lugar de horas, ¿no? Pone los versos de Noé. Y en el minutero, el tiempo vuela. ¿Y te vuela el tiempo? ¿Ah? ¿Te vuela el tiempo? Todo vuela. Ahí en el reloj, si tú ves, asocio a todo lo que vuela. Nave, pez, pájaro, todo lo que el tiempo está relacionado con... Por eso, como una síntesis del tiempo vuela, ¿no? Y además ha sentado posición política también, porque, por ejemplo, los bosques de Vietnam, Dacoces en La Palma, Pezuña en los Marines... Soy un fabulista de su tiempo, que ha registrado toda la Guerra Fría a través de unas minúsculas fábulas. Si tú te sientes a leerlas con meditación, con tranquilidad, tú ves que está toda la Guerra Fría en 6, 8 fábulas, creo. Eso quiere decir que tú has ido incrementando el libro original. Es decir, ¿cómo fue el libro original? Claro, te voy a contar. Mira, yo escribí las fábulas, por lo que me nació y todas esas cosas, y recordaba todo lo que había visto. Entonces yo gané el Premio Nacional con la primera edición. El año 63, ¿no es cierto? 30 poemas, creo, o 28, algo así. Entonces con ese libro viajé yo a España. Y en España tuve como profesor al más grande teórico de la expresión poética, que es Carlos Busogno. Carlos Busogno me presentó a Vicente Alexandre, porque le encantó mi poesía y me dijo, esta es la verdadera poesía y has descubierto una beta, no termines acá el libro, continúa. Y mientras él me decía eso, yo ya estaba imaginando cómo lo iba a continuar. Nuevas historias. Entonces dije, agarro la secuencia de la vida de Noé y luego lo prolongo su vida y lo hago pasear, navegar por el mundo, fabular con los animales y todas esas cosas. ¿Cuántas veces has corregido y aumentado el libro? Bueno, tú sabes que no solamente los poemas que tú los ves muy breves, a veces eran muy largos. Entonces aprendí a echar toda la hojarasca del poema y dejar solamente lo esencial. En la escritura de la poesía hay dos momentos muy marcados. Un momento de inspiración, de éxtasis, de iluminación, que sientes como que te están dictando el poema. Y la segunda parte es cuando ya se va el ángel y entonces estás frente al papel con el poema
que en el momento de la inspiración creías que era el mejor poema del mundo, pero que después te vas dando cuenta que no. ¿Cómo te llega la inspiración? Llega la inspiración y tienes que atenderla inmediatamente. Tienes que atenderla, claro. Toño Cisneros decía que si llega la inspiración, te toca la puerta y no la atiendes, No, ya no regresa. Te regaste. Además la inspiración es muy celosa. Las muchas son muy celosas. Si ves que estás coqueteando con otra, No te da pelota. se va. O sea, tú atiendes a la Claro, y además eso es cíclico, porque hay periodos de sequía, ¿no? Que no te dan, ¿Qué pasó? No te dan pelota, ¿no? Claro. A todos nos pasa. Pero tienes 20 libros publicados. Es que es como el embarazo, mira, es como el embarazo humano. Tú te cargas de cosas, llega el momento del alumbramiento, de la desgarradura, nace el niño, la criatura si quieres. Nace el libro. Y entonces te quedas vacío. Entonces tienes que volver a... Y además con una suerte de depresión posparto. Claro, entonces tienes que volver a embarazarte y volver Y tú te has embarazado 20 veces por lo menos. A veces te embarazas una vez, pero tienes mellizos, pues. Estamos presentando a Arturo Corcuera y su Noé delirante. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la continuación de esta entrevista y la parte final del programa.